Peso mexicano se tambalea tras datos de empleo en los Estados Unidos, pero la bolsa sorprende a la alza. Casi 4 años fuera de control. La inflación sigue siendo un dolor de cabeza. Bolsa mexicana en picada. ¿Es 2025 el momento ideal para invertir? En el calendario económico el día de hoy conoceremos los inventarios de petróleo crudo y te diremos cuál fue la petición de subsidios por desempleo de los Estados Unidos. Índices, precios y cotizaciones, esto y más en nuestro video de hoy. Estamos convencidos que estar bien informados es clave para el éxito de nuestras inversiones y el cuidado de nuestro dinero. Si esta información es de tu interés, regálanos un buen me gusta, suscríbete y déjanos un comentario. Nos ayuda mucho a seguir creciendo. Gracias. Peso mexicano retrocede tras reporte laboral en los Estados Unidos y la bolsa repunta. El peso mexicano se depreció el jueves, mientras que la bolsa avanzó luego de 2 sesiones de pérdida tras la divulgación de cifras que mostraron que el número de estadounidenses que pidió nuevos apoyos por desempleo descendió la semana pasada a su nivel más bajo en un mes. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo disminuyeron en 1,000 durante la semana finalizada el 21 de diciembre para una cifra desestacionalizada de 219,000. Economistas encuestados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 224,000. La moneda cotizaba en 20 pesos con 22 centavos por cada dólar, casi al final de los negocios, con un retroceso del 0.37%. Así, los inversionistas están en búsqueda de pistas sobre los movimientos de tasas el año que viene, después de que tanto la Reserva Federal de los Estados Unidos como Banco de México han venido recortando el costo de los créditos. En una entrevista con Reuters, el subgobernador del Banco Central, Jonathan Heath, dijo esta semana que es posible que la Junta de Gobierno discuta si rebaja su tasa de referencia entre 25 y 50 puntos base, de cara a su anuncio de política monetaria del mes de febrero. El índice bursátil en México subió un 0.44% a 49,535 puntos, luego de que el mercado permaneció cerrado en la víspera por el feriado de Navidad. En las 2 sesiones anteriores, la bolsa sumó un descenso de 0.54%. Los títulos de la firma de telecomunicaciones América Móvil encabezaron las alzas con un 2.30%, seguidos de la embotelladora FEMSA, que sumaron 1.34%. En estos momentos el dólar se está cotizando en 20 pesos con 27 centavos y en las últimas horas tuvo este incremento, producto única y exclusivamente de ciertas especulaciones que se están presentando en el mercado. No obstante, sí vemos que el cierre que se perfila se mantendrá lo que habíamos comentado, incluso ligeramente por encima de los 20,25 que originalmente habíamos comentado. Ha llegado a niveles de 20,30 en las últimas horas. La inflación acumula 45 meses fuera del objetivo al cierre del 2024. México se mantiene en el periodo inflacionario más largo de su historia y con el dato de diciembre que se publicará la siguiente semana, se confirma que el país lleva 3 años con inflación elevada. Banco de México no pudo contener la inflación en el 2024 pese a tener la tasa de interés en máximos históricos. La inflación está por cumplir 45 meses fuera de rango del objetivo del Banco Central. Por mandato constitucional, Banxico debe mantener la inflación en 3% con un margen de maniobra de más o menos 1%. Acá podemos observar cómo se comporta la inflación, que incluso en el mes de julio la tuvimos en niveles de 5.57 y si bien es cierto es que ha tenido una ligera baja y se ubica en este último mes en 10% de acuerdo con los datos que dio Banxico. Sin embargo, esto no ha sido posible, producto de que la meta real es que tenga un 3% como se tiene en la meta establecida por el gobierno de México. Por lo tanto, si bien es cierto que esta inflación está perjudicando muy fuertemente aún a todos los consumidores,
También es cierto que esta tasa de referencia está siendo un buen margen para todos aquellos que tienen o tenemos alguna inversión en renta fija, ya que puede seguir siendo una interesante oportunidad de inversión. La inflación se ubicó en noviembre en 4.55, su nivel más bajo desde marzo pasado, y se espera que el cierre del año por encima del 4%. La inflación se ubica fuera del objetivo desde abril del 2021 y se espera que siga así hasta el 2026. Así es que hay que tener mucha cautela y, como siempre lo comentamos, hacer comparativos de precios al momento de adquirir un bien o un producto. Se trata del periodo inflacionario más largo en la historia reciente de México. El mismo Banxico ha estimado que llegar a la meta inflacionaria del 3% le llevará más de un año y será hasta el tercer trimestre del 2026 cuando la inflación se ubique en los niveles del 3%. Banco Central tiene el mandato constitucional de mantener la inflación en niveles del 3% y para conseguirlo se vale de la política monetaria. Tras haber llevado la tasa de interés de 11.25 en 2023 a marzo de este año, empezaron los movimientos ante una inflación que iba cediendo. ¿Y cuáles son los productos que más influyen? Una de las primeras de las víctimas fueron el cilantro y el chayote. Y sí, especialmente las frutas y verduras es lo que más ha impactado a los niveles de inflación. En junio, un racimo de 5 kilos de cilantro se vendía hasta en 900 pesos, cuanto antes el precio era de 300 pesos. En el caso del chayote, el kilo de esta verdura se encareció hasta 114%. Conforme pasaron los meses, otros productos como la papaya, que por cierto está carísima la papaya, el jitomate y la cebolla se sumaron a la lista de alimentos que se encarecieron. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta que hay otros factores, además del tema de las frutas y de las verduras producto por la sequía. También hay otras situaciones que pueden afectar la inflación en México para el 2025. Y esto dicen los analistas que ellos, tanto como el Banco de México, estiman que la inflación no llegará a la meta para el siguiente año. Los precios podrían estar entre el 3.3 y 3.8. Y el banco destaca que la economía mexicana enfrenta riesgos al alza para la inflación, especialmente por la llegada de Donald Trump a la presidencia. Esto es algo que es muy interesante y muy importante que tomemos en cuenta, porque luego hay veces que nos comentan o nos hacen alguna crítica constructiva, la cual le agradezco mucho cuando nos critican en el canal. Yo lo entiendo como una muy buena crítica, hasta cariñosa, por llamarlo de alguna manera, que la influencia que tiene Estados Unidos en la economía con México, es decir, con las influencias que tenemos ambos países, hay una cierta unidad que es muy difícil desasociar. De tal manera que cuando se dice que en Estados Unidos les da gripa, acá nos da pulmonía, porque la economía en los Estados Unidos es mucho, pero mucho más fuerte que la mexicana, y por lo tanto las decisiones que se toman en los Estados Unidos van a afectar a México. Alerta Bolsa Mexicana rumbo al peor año del 2018. ¿Hay oportunidades para el 2025? Pienso que sí. Rumbo al cierre del 2024, la Bolsa Mexicana de Valores no ha logrado levantar. El índice de referencia lleva 6 jornadas bursátiles cerrando sin recuperar las 50,000 unidades y por la tarde de este jueves del 26 de diciembre se ubica por debajo de los 49,500, por lo que el IPC registra una pérdida del 13% en lo que va del año. Si en las próximas jornadas el índice de referencia se mantiene en estos niveles, la Bolsa Mexicana de Valores estaría anotando su peor año desde el 2018, cuando registró una caída del 15.6%, de acuerdo con los datos que se tienen disponibles. La renta variable local se encamina a tener un año con ajustes importantes, tanto en pesos mexicanos como en dólares. Lo anterior debido a distintos factores que conocimos en este año, tales como las elecciones en México y los resultados de la composición del Congreso, reformas constitucionales como la del Poder Judicial, los resultados electorales de los Estados Unidos, las amenazas arancelarias de Donald Trump, así como la publicación del presupuesto para el siguiente año y el cambio de perspectiva en la calificación que ha realizado algunas calificadoras, dijeron desde Banamex.
No obstante, es importante considerar que por el fenómeno del nearshoring, en mi opinión, considero que pudiera ser una importante oportunidad el tema de las inversiones en fideicomisos de infraestructura de bienes raíces conocidos como fibras. Sin embargo, es muy importante hacer un buen análisis para identificar aquellas en las que, de acuerdo con tu perfil y tus decisiones, puedas tomar como oportunidades de inversión. Y ahora permítanme presentarles un análisis. Acá estamos observando un comparativo entre el comportamiento del S&P 500 y el comportamiento de la bolsa de valores, fundamentalmente en lo que va de este año. Esta línea de aquí abajo, esta que vemos aquí, es la que corresponde a la Bolsa Mexicana de Valores, donde, como se comentaba hace unos momentos, en lo que va de este año hemos tenido una disminución del 14% aquí en México, hablando del comportamiento del índice de la bolsa. Eso es algo muy importante que hay que analizar, lo cual nos dice que durante este año justamente ha habido un comportamiento prácticamente negativo. Es decir, los valores de las empresas han ido perdiendo valor a lo largo de este año cerca de un 15%. Sin embargo, en la parte de arriba, en la línea, vemos el índice, digamos la bolsa más importante de los Estados Unidos, que es el S&P 500, con las 500 empresas más importantes, y vemos que ha tenido un crecimiento del orden del 25.3%. Por lo tanto, vemos que el comportamiento de la economía, al menos durante 2024, ha sido muy importante el diferencial que se ha tenido entre uno y otro. En el calendario económico, el día de ayer se dieron a conocer las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, las cuales se ubicaron en 219,000 peticiones contra una previsión de 223,000, lo que resulta también benéfico para el comportamiento de la política monetaria de los Estados Unidos. El día de hoy conoceremos los inventarios de petróleo crudo en los Estados Unidos, lo cual dicta un tanto el precio del petróleo en el mercado. Se prevé que haya una disminución de 0.700 millones de barriles, pero veamos cuál será el comportamiento real. En los índices, precios y cotizaciones, el día de ayer las bolsas en México subieron, como lo comentábamos hace un momento, con la bolsa mexicana subiendo un 0.44% y la bolsa institucional de valores creció un 0.41%. El día de hoy, los futuros en los Estados Unidos continúan con una ligera baja, ubicando al Dow Jones en un 0.29 a la baja, el S&P 500 con un 0.33 a la baja y el Nasdaq un menos 0.34%. También en estos momentos el dólar se está cotizando nuevamente en 20 pesos con 25 centavos. Bitcoin se cotiza en 96,838 dólares. Ethereum se cotiza en 3,413 dólares. Solana se está cotizando en 190.9 dólares. La onza de oro se cotiza en 2,644 dólares y el barril de petróleo crudo West Texas se cotiza en 70 dólares con 19 centavos. Esperamos que esta información haya sido útil y si fue así, te agradeceré nos dejes un buen me gusta y te suscribas. Nos vemos el lunes y excelente fin de semana.